Permitir darle lectura a un verso de la palabra del Señor. El día domingo estuve predicando del Salmo 37 y bueno, este salmo yo les decía, en su casa léalo usted y podemos sacar grandes enseñanzas. Voy a tomar un verso más de este salmo, Salmo 37, versos 23 y 24. Sean todos bienvenidos a esta transmisión. Casa de Oración Sinaí les da la más cordial bienvenida. Nos da gozo que usted nos vea, nos da gozo que usted también cante al Señor. Si usted se da cuenta, los coros que cantamos en Sinaí, la mayoría es palabra de Dios. Cantamos palabra del Señor. Amén. Y estos coros que Abdías ha dirigido están basados precisamente en la palabra de Dios, porque, hermano, debemos cantar palabra, debemos proclamar esa palabra que está escrita, pero también hay que proclamarla cantada. Amén. Así que voy a leer Salmo 37, versos 23 y 24. La Biblia dice así: por Jehová, son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Si usted está de pie, puede sentarse. Los muchachos que están aquí, Dios bendiga sus vidas. Siempre es un gozo el poder contar con ustedes para ser el apoyo de esta transmisión. Dios es fiel y su misericordia es para siempre. Amén. El verso que acabo de leer lo quiero tomar nada más como referencia, porque voy a hablar de algo muy especial en esta noche, como toda la palabra del Señor es especial. Verso 24 nos dice: cuando el hombre cayere, no va a quedar postrado, porque Jehová sostiene su mano. Yo creo que muchos de nosotros hemos escuchado hablar del fracaso. A veces utilizamos esa palabra para decir, por ejemplo, fracasé en el matrimonio, fracasé en un proyecto, fracasé en un trabajo, fracasé en algo que yo tenía planeado hacer. Pero yo quiero decirle algo, hermano, en esta tarde, que el fracaso en la vida no es el fin. Y sobre todo para nosotros los que amamos a Dios, los que creemos en Cristo Jesús, porque el salmista está diciendo: cuando el hombre cayere, no va a quedar postrado, porque Jehová es el que lo va a levantar y lo va a sostener con su mano. Y bueno, la Biblia nos dice, hermano, que hubo hombres que fracasaron en el primer intento. Y viendo qué es esta palabra, el fracaso, es el resultado adverso de una cosa que nosotros esperamos. Por ejemplo, en un proyecto que nosotros hacemos, esperamos que el resultado sea bueno, sea positivo, pero muchas veces no obtenemos ese resultado. No podemos lograr el objetivo deseado y podemos decir, pues es que fracasamos. Un matrimonio, el anhelo de nuestro corazón es llegar al final con muchos días, los dos juntos, pero ¿cuántos matrimonios, hermano, quedan en el intento? No cumplen el propósito por el cual se unieron en matrimonio. Ese es un fracaso. Y la Biblia nos habla, amados hermanos, de algunos personajes bíblicos, válgame la redundancia, que fracasaron en su vida personal, pero que se levantaron, porque el Salmo 37, 24 nos dice que cuando el hombre cayere, Jehová le va a sostener y no va a quedar postrado. En otras palabras, no vas a quedar en el fracaso toda la vida. Y sobre todo nosotros, los que amamos a Dios, debemos entender que sí podemos tener muchos fracasos. Podemos intentarlo una y otra vez, pero ¿sabe qué, hermano? Aunque caigamos, aunque desmayemos, tengamos la confianza y la seguridad de que el Señor no ha dicho la última palabra, como lo mencionábamos el día domingo. Por lo tanto, veamos a la luz de la palabra algunos ejemplos únicamente de hombres que, si nosotros juzgamos a primera vista, pues les hubiéramos sentenciado al fracaso. Por ejemplo,
hablemos de un Moisés, hablemos de un Job, nos pondríamos al igual que los amigos de Job a condenarlos, ¿no? Por ejemplo, José, el soñador, cuando lo vemos en la cárcel, ¿cuántos de nosotros, hermano, lo señalaríamos con el dedo o hablaríamos mal de él? Sin investigar la razón por la cual este varón estaba preso. Y es que los seres humanos, hermanos, somos muy dados a cuando vemos a alguien que ha fracasado en su vida personal, ya sea, hermano, en el matrimonio, en sus relaciones personales, en un trabajo, en un proyecto, en un negocio. Muchas veces nosotros, los seres humanos, no damos una ayuda, sino que condenamos, señalamos, juzgamos y hasta sentenciamos y decimos es culpable. Pero, hermano, hay varios libros en relación a este tema y, por ejemplo, hay un libro que se llama Del fracaso al éxito. Aunque muchos dicen por ahí, inclusive algunos teólogos dicen que no es así, que no siempre el fracaso nos puede llevar al éxito. Pero a la luz de la Biblia veremos en esta noche que, hermano, algunos personajes que vamos a analizar con la ayuda de Dios en este día pasaron por momentos en los cuales ellos pensaron y dijeron, pues yo hasta aquí llegué. Sin embargo, la mano de Dios fue la que no los dejó estar caídos, tirados. Y yo no sé, para ir un poquito aplicando la palabra, yo no sé cómo usted esté el día de hoy. Yo no sé lo que esté pasando. Muchas veces fracasamos también como padres, fracasamos como hijos, fracasamos como esposos, esposas. No lo sé, fracasamos aún como pastores, hermanos. Pero ¿sabe qué? El Señor tiende su mano y Él quiere extenderla en este día para decir, no todo ha llegado a su fin. Y quiero ver algunos ejemplos con usted. Por ejemplo, hermano, hablemos de Job. Job fue un hombre de gran prestigio en su tiempo, en los cuales nosotros podemos ver en los primeros capítulos de este libro de Job cómo Dios bendecía mucho a Job. Era un varón muy bendecido, era un varón muy próspero, pero en cierto momento de su vida Job perdió absolutamente todo lo que tenía. Aún su salud estuvo gravemente, hermana, afectada. Y en los primeros capítulos muchas veces nosotros decimos, pues sí, Job ofrecía sacrificios diarios aún por los hijos y ofrecía sacrificios aún por los pecados no cometidos. Podemos señalarlo y decir, pues Job era un religioso, porque él no conocía realmente quién era Dios. Este hombre próspero, este hombre, hermano, saludable, este hombre rico, este hombre con una familia aparentemente buena, y le digo aparentemente buena porque pues ellos pecaban delante del Señor. Sin embargo, llegó un tiempo en el cual en un día pierde absolutamente a su familia, pierde todo, menos a la esposa, que es la que se queda ahí para aguijonarle la vida a Job. Hermano, y podemos decir, ¿qué pasó? Usted sabe la historia de este varón, de tal manera, hermano, que él, aún en su salud, fue afectado. Dice la Biblia que tenía una sarna que le causaba gran comezón, de tal manera que tenía que rascarse las heridas con con un tiesto, hermano, para aliviar dicha picazón. Aún su mujer, pues bueno, vemos nosotros que si bien no lo abandonó del todo, pero pues mejor solo que mal acompañado, ¿verdad? En esos casos tan terribles. Hermano, a tal grado que la desesperación, Job, hermano, llegó a sentirse fracasado, porque él pudo decir, perezca el día que yo nací. O sea, cuando nosotros estamos en ese momento de decir, las cosas no me salieron como yo pensaba, porque ese es el fracaso, yo quiero que no lo pierda de vista. Es el resultado adverso de una cosa que se esperaba que sucediese bien. O sea, cuando las cosas no te salen bien, a eso se le llama fracaso. Y Job, al perder todo, al perder hasta la salud, hermano, vea, él pudo llegar a expresar, perezca el día en que yo nací. Y la noche en la cual le dijeron a mi madre,
has concebido un varón. O sea, hermano, qué terrible en el caso de Job. Y él siguió añadiendo, sea aquel día que yo nací sea sombrío y no cuide del Dios desde arriba, ni haya claridad ni resplandor. Que lo hagan feo las tinieblas. Es más, a Job, cuando estaba en ese momento tan difícil, él decía, no hay nada que celebrar el día de mi cumpleaños. Es más, maldigo ese día. Que ese día es el más horrible de toda la historia, que sea el más nublado, que sea un día terrible el día que yo nací. Sin embargo, él, hermano, dentro de su situación, dentro de lo que le estaba pasando, él no dijo palabra que ofendiera a Dios. Pero esto se lo voy a dejar en la segunda parte, ¿le parece? Porque yo quiero analizar poco a poco estos personajes y al final quiero aterrizar muy bien esto. Él, hermano Job, pudo decir, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Pasado el tiempo de tribulación, hermano, es aquí donde se cumple la palabra de Dios que leía en un principio. Cuando el hombre cayere no va a quedar postrado, porque Jehová sostendrá su mano. Si tú estás pasando por momentos que sientes que has fracasado, yo te digo en esta noche, no vas a quedar postrado. El Señor va a extender su mano y te va a levantar. Job, pasado un tiempo de tribulación, fue bendecido. Dice la Biblia en el último capítulo de Job que Jehová bendijo el postrer estado de Job más que el primero. Y ya nos sigue diciendo cuántas ovejas llegó a tener, cuántos hijos, cuántos camellos, cuántas yuntas, cuántos bueyes, cuántas asnas. Pero la Biblia nos lo dice así, rapidito, ¿no? Le vuelvo a repetir, ahorita en la segunda parte vamos a ver qué fue lo que llevó a estos hombres del fracaso a la victoria. Guárdese a Job ahí, por favor. Vamos con un segundo personaje que fue José. Desde pequeño fue un soñador. Y muchos nos identificamos con José. Soñadores. A veces pensamos tantas cosas que queremos hacer en Dios. Él siempre soñaba cosas grandes. Y usted lo sabe, que esto trajo la envidia de sus hermanos, los cuales lo vendieron como esclavo. Y su aflicción no termina solo con la envidia de sus hermanos, no solo con que lo hayan vendido. No terminó ahí su aflicción, sino que luego fue encarcelado injustamente por mandato de Potifar. Lo difamaron, lo calumniaron, lo llevaron a la cárcel, ahí lo abandonaron. Estuvo con los presos del rey y estuvo en la cárcel. Pero en todo esto, hermano, dice la Biblia que Dios bendijo a José. Dios bendijo a José. Lo sacó, vemos nosotros primero su fracaso. O sea, siendo el consentido de su padre, amado por su padre, deseado por su padre, le dio una túnica de colores y en ese tiempo, hermano, en esa cultura, a quien se le daba la túnica de colores era que se le delegaba toda la autoridad de la familia, así como que la primogenitura, ¿no? La envidia de sus hermanos, lo vendieron, le desearon la muerte. Aquella mujer lo difamó, lo llevaron a la cárcel preso. Sin embargo, estando preso, nosotros vemos cómo después de todo ese fracaso, se vuelve a confirmar y se vuelve a ver y a cumplir lo que la Biblia dice, hermano. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado. Porque Jehová sostiene su mano. Cuando hay una aparente derrota,
cuando parecemos que todo se acabó, cuando decimos, mi vida ya no tiene sentido, hermano, no olvidemos que la última palabra la tiene el Señor. Amén. Y Dios bendijo a José y prosperaba todo lo que hacía en su mano, hermano. De tal manera que lo llevó a convertirse en el segundo de Faraón. Llegó a ser gobernador. A tal grado, hermano, que Faraón le llegó a decir a José, pues Dios te ha hecho saber todas las cosas. No hay hombre más sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa. Y por tu palabra gobernarás todo mi pueblo. Solamente en el trono yo seré mayor que tú. Algo más añadió Faraón. He aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Vemos, hermano, una aparente derrota, un aparente fracaso. Pero después llegó a la victoria. Segundo personaje. Y ahorita veremos. Porque dentro de todo lo que yo le estoy diciendo, a lo mejor usted va a decir, ¿no? Pues qué bonitas historias, hermana. Pero veamos en la segunda parte, le vuelvo a repetir, ¿qué fue lo que los llevó a obtener la victoria? Del fracaso a la victoria. Dice la Biblia que Faraón quitó su anillo de su mano y se lo puso en mano de José. Le hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. O sea, aquel jovencito, aquel chiquillo, aquel mimado de su padre, aquel amado de su padre, aquel soñador, aquel que le creía a Dios, aquel que fue aborrecido por sus hermanos, aquel que fue difamado, aquel que fue encarcelado. Hermano, la mano de Dios no lo dejó estar en derrota. Pero hay algo ahí, el por qué. Tercer personaje, Moisés. Moisés fue un hombre muy inseguro de sí mismo, a pesar de haberse, pues, criado en el palacio, ¿no? Faraón. Su autoestima, algunos dicen que pues no era muy elevada. Otros dicen que pues tartamudeaba al hablar, no sabemos, ¿no? Probablemente no era muy elocuente como a muchos de nosotros, como algunos de nosotros. No somos muy elocuentes en la palabra y Dios tiene misericordia de nosotros, amén. Moisés, que terminó huyendo de Egipto por haber matado a un varón. Después de vivir en la casa de Faraón, después de tener todo, cuando él sabe su situación, cuando él ve cómo maltratan a sus hermanos, comete esto y se tiene que huir, errante. Errante. Y después de ser quien era en Egipto, hermano, la Biblia dice que él rechazó el ser llamado hijo de la hija de Faraón, porque se sostuvo como viendo al invisible. Amén. Hermano, después de tenerlo todo, se va errante y se va allá con Jetro, ¿no? Y por si fuera poco, el suegro lo toma para ser pastor de ovejas. O sea, de estar en la opulencia, de estar en el palacio, de estar con los grandes, a bajarse. Pues aquí sí podemos decir, no, pues Moisés fracasó, pero feo. Dios siempre tiene planes y propósitos para nuestras vidas. Y en este caso no fue la excepción. Cuando Dios lo llama, él es tan inseguro, su autoestima está tan insuficiente, que le dice a Dios, ay Señor, nunca he sido un hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en habla y torpe de lengua. Pero fue a través de ese hombre
que Dios sacó a su pueblo Israel de la tierra de Egipto, librándolos así de la esclavitud en la que vivían de aquel lugar. Del fracaso a la victoria, porque no ha habido otro caudillo tan grande como lo ha sido Moisés, que todavía hoy en día los judíos reconocen a este varón como el que lo sacó de la esclavitud. Cuarto personaje y último para poder pasar a la segunda parte, Gedeón. Yo espero que usted se vaya identificando con alguno de ellos, ¿no? Porque mire, a veces lloramos tanto como Job, decimos, ay, tengo tantas calamidades como Job, ya nada más falta que mi mujer se vaya y no se va. Ay, no se cree. Esto es irónico lo que estoy diciendo. Es que tanto que me pasa una prueba, ya llega otra, una angustia, llega otra y otra y otra. Si usted se siente que está derrotado, si usted siente que ha fracasado, espérese la segunda parte de esto. Gedeón, un muchacho miedoso que se escondía de las amenazas de los madianitas de aquel tiempo. Un joven que, hermano, sacudía el trigo y se escondía en cuevas porque le tenía miedo a sus enemigos. Y cuando el ángel de Jehová viene, le dice a este hombre, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. No, sí, el ángel sí era más irónico que muchos de nosotros, ¿no? O sea, aquel joven miedoso, temeroso, escondiéndose en cuevas. Por mucho tiempo estaban siendo perseguidos por los madianitas, porque dice la Biblia que en cuanto ellos cosechaban sus granos, los madianitas venían y se llevaban todo y los dejaban pobres. Los hijos de Dios sufriendo por los hijos de las tinieblas. Vivían en una derrota, vivían en un fracaso, hermanos. Pero este joven miedoso, temeroso, cuando el ángel de Jehová se le aparece y le dice, Jehová está contigo. Varón, esforzado y valiente. Y podemos decir, ¿qué vería Dios en él? Pues sí, era esforzado y valiente. ¿Por qué? Porque se necesitaba valor para sacudir su grano y guardarlo y tener estrategias bien especiales para poder conservar alimento para él y para su familia. Pero vea, Gedeón lo que dice, ay Señor, igual que Moisés, ¿no? Ay Señor mío, yo quiero que vaya viendo estas frases, porque ahí es donde está la clave. Moisés le dijo, ay Señor mío. Gedeón, ay Señor mío, si Dios estuviera con nosotros, ¿por qué nos sobreviene todo este mal? ¿Dónde están todas las maravillas que nuestros padres nos han contado? Diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado. Y nos ha entregado en manos de nuestros enemigos los madianitas. Pero Dios le da una palabra y le dice, mira Gedeón, ve con esta, o sea, esa frase, ve con esta tu fuerza, no le está diciendo, tú eres con tu fuerza, lo vas a lograr, no. Dios, el ángel de Jehová, lo que le está diciendo es, ve con esta tu fuerza, espero darme a entender, con esta tu fuerza, vas a salvar a Israel de la mano de los madianitas, porque no es en tus fuerzas, es en mi fuerza, dice Jehová de los ejércitos. ¿No te envío yo? Y nosotros vemos, hermano, que Dios le dio la victoria a Gedeón. A un joven miedoso, a un joven que pareciera que el ángel se estaba burlando de él. Yo pensé que era el último, pero no, me falta uno. Y tiene tantas justificaciones Gedeón que le dice, aparte de eso, Dios, mi familia es bien pobre.
y yo soy el más chico de la casa de mi padre. O sea, ¿qué se puede esperar de un hijo menor de familia? Si es el pilón de la familia, si es, dicen en el rancho, la memela del perrito, si son los asientos del nixtamal, si son, o sea, lo olvidado. Sin embargo, hermano, vemos nosotros que fue a través de Gedeón que Dios libró a su pueblo de mano de los madianitas. Y ahora sí, el último personaje, Pedro. Se sabe que él era un hombre sin grandes estudios. Hasta lo consideraban del vulgo, eso lo dice Hechos 4:13. Voy a leer esa porción sí la voy a leer. Hechos 4:13. Vea lo que dice la palabra del Señor. Hablaban de Pedro. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Un hombre sencillo, un hombre sin grandes estudios. Además, Pedro cometió una serie de errores grandísimos, hermano. Y lo peor, andando con Jesús, estando con la fuente inagotable de amor, con el Salvador del mundo, con el Hijo de Dios, con el Verbo encarnado, estando pegado con Él, cometió gravísimos errores. Hermanos, ¿qué nos esperamos nosotros? Que por fe lo tenemos en el corazón, por fe lo seguimos, por fe le amamos, por fe caminamos con Él. Por ejemplo, por citar algún error, muchos lo mencionan como error, pero yo digo, si por lo menos lo intentó. Cuando Él le dijo, Señor, si eres tú, permite que yo vaya hacia ti. En las aguas caminó y después casi se hunde, ¿no? Sin embargo, Él hizo lo que los otros no hicieron. Se atrevió a caminar en las aguas. También fue Pedro ese varón que cuando el Señor Jesús le dice, yo tengo que ir a Jerusalén y ahí me espera la muerte y demás. Y Pedro que le dice, no vas. ¿Qué le dijo el Señor Jesús? Apártate de mí, Satanás. O sea, error tras error de Pedro, ¿no? Y así como que lo último de sus errores de Pedro es que negó al Señor Jesús, no una vez, 3 veces. Yo no le conozco. No sé de qué me hablas, mujer. Dice la Biblia que hasta maldijo. O sea, fracaso tras fracaso tras fracaso. Sin embargo, Dios terminó usando su vida en gran manera después de la resurrección del Señor Jesús. La Biblia nos dice ahí en el libro de los Hechos, amados hermanos, hablando acerca de Pedro, que en su primera predicación se convirtieron 3,000. Y pescó 5,000. Hermano, además, fíjese bien, en un sermón. En el primer sermón 3,000, en el segundo 5,000. Un hombre sin letras, un hombre considerado del vulgo, un hombre que fracasó andando con Jesús. Pero se cumple lo que dice el salmista, cuando el Hijo de Dios, cuando el hombre cayere, no quedará postrado. No vas a quedar en fracaso, no vas a quedar en derrota, porque Jehová es el que te sostiene de su mano. Pedro, nos dice la palabra del Señor, que después sacaban los enfermos a las calles y los ponían en las camas y los lechos para que pasase Pedro. Y al menos su sombra cayese sobre ellos y los enfermos serán sanados.
de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. Y todos ellos eran sanados. Y así como estos personajes, Job, José, Moisés, Gedeón, Pedro, podemos encontrar a muchos. ¿Qué diríamos de David, no? ¿Qué diríamos de Abraham? Hermanos, sin embargo, ellos en alguna etapa de su vida fracasaron. Sin embargo, Dios no los dejó ahí porque Él tenía planes para sus vidas. Pero entramos a la segunda parte, hermano. ¿Qué fue lo que estos hombres hicieron para cambiar su presente de fracaso a una vida en victoria? Porque eso es lo que a nosotros nos debe interesar en esta noche. Si tú te sientes en derrota, si tú te sientes fracasado, si tú te sientes muy mal, yo quiero que veamos, hermano, qué fue lo que los llevó a cambiar lo que ellos vivían en su presente y vivir una vida en victoria, una vida en bendición, una vida del fracaso a la victoria. Regresamos con Job en esta segunda parte. Y si usted está ahí en su casita con su Biblia, permítame darle lectura a Job capítulo 1. Gloria a Dios. No se desanime, Dios está con nosotros. No pierda de vista este Salmo 37. Por eso el domingo lo decía, este Salmo tiene tanto que enseñarnos, hermanos. Vea lo que dice la Biblia. Cuando Job cayó en derrota, cuando, hermano, él perdió absolutamente todo, que fracasó tal vez con sus hijos, fracasó, no sabemos. Usted sabe que Dios permitió todo lo que le pasó a Job. Sin embargo, ¿por qué Job después vivió una vida en victoria? Job capítulo 1, verso 21 y 22. Entonces Job se levantó cuando escuchó todas las malas noticias. Rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró. Para mí, hermano, siempre que leo este verso, cómo impacta mi corazón. En medio del dolor, en medio de la aflicción, hermano, Job se levantó en victoria porque en medio del dolor él aceptó la soberanía de Dios. Él adoró y reconoció quién era su Dios. Y añade el siguiente verso. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová Dios dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Esta palabra despropósito, no le atribuyó a Dios sus males. No culpó a Dios, no dijo por tu culpa, ¿por qué me pasó esto? Ese es un paso para levantarnos del fracaso a la victoria, hermano. Cuando aceptamos la soberanía de Dios, cuando en medio del dolor nosotros adoramos, nosotros reconocemos quién es nuestro Dios. Pero también algo que lo llevó a obtener la victoria, hermano, levantarse de esa situación, es que él supo reconocer que su conocimiento que tenía de Dios, por lo menos los primeros 41 capítulos, era muy corto. Job aceptó su ignorancia. Y él, hermano, hasta el capítulo 42, verso 3, Job dice, Dios, de oídas te había oído. O sea, Señor, yo tenía un conocimiento vago de ti. O sea, fíjese, hermano, esto es tremendo. ¿Por qué? Porque si no teniendo un conocimiento claro, conciso, pleno de Dios, en medio de su dolor se postró y adoró. Oh, pues entonces nosotros, hermano. Porque le dice al final, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora sí sé quién eres tú. Ahora sí reconozco que yo vivía en ignorancia.
que el conocimiento que tenía de ti era muy raquítico. Y Job hace esta oración con Dios, hermano. Esto fue lo que lo llevó a la victoria. Esto fue lo que lo llevó a salir de ese fracaso, hermano. Yo quiero que usted vaya analizando su vida, su corazón. Ahora sí sé que no hay pensamiento que se esconda de ti. Verso 3, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas que yo no comprendía. Pero ahora yo te ruego, vea la actitud de Job, porque en algunos capítulos él se justifica ante Dios, pero cuando Dios lo confronta con la realidad, él dice, a ver, Job, ¿dónde estabas tú cuando yo hice la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo formé? ¿Dónde estabas tú? Job fue confrontado con Dios, hermano. Y sabe que Dios no quiere que vivamos en derrota. Él quiere que vayamos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Y vea la humildad de Job. Oye, oh te ruego, Jehová. Yo hablaré. Yo te voy a preguntar, pero tú enséñame. ¿Cómo vamos a salir de eso, hermano? Teniendo hambre y sed de que el Señor nos enseñe cada día cuál es su perfecta y santa voluntad. Aceptemos la soberanía de Dios. En medio del dolor, en medio de la tristeza, adoremos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Reconozcamos que necesitamos conocer al Dios verdadero de una manera real, más íntima, hermanos. Eso fue lo que llevó a Job a la victoria. Después de eso, dice la Biblia que Dios le habla a Job. Y vemos nosotros en ese capítulo final como Dios lo bendijo, le dio la victoria. Y todavía le podemos añadir un poquito forzado ahí. Cuando Job oró por sus disque amigos. Por aquellos que dicen, es que, si tú hicieras esto y esto y esto. Dios bendijo a Job. Y él se levantó en victoria. Del fracaso a la victoria. Amén. José. ¿Qué llevó a José a ser un hombre victorioso después de la derrota, después del fracaso? Hermano. José, a pesar de que sus hermanos lo vendieron, de que fue encarcelado, de que la tentación estuvo ahí. Hermano, algo hermoso que lo llevó a la victoria es que él conservó su santidad. En un país ajeno a él. A pesar de las costumbres paganas, José, él, hermano, cuando aquella mujer le incitaba a pecar, cuando aparentemente había fracasado en sus sueños, en sus ideales, él decía, ¿cómo habré yo de pecar contra Jehová? Su santidad la conservó a pesar de que su padre no estaba con él, a pesar de que sus hermanos lo traicionaron. Y es que yo no me canso de decir, hermano, santidad es cuando nadie me ve. Cuando yo estoy solo, cuando no están mis padres que están encima de mí, es ahí donde yo demuestro qué tan santo soy delante de mi Dios. José se mantuvo firme en sus sueños, esos sueños que Dios le había dado desde su juventud. O sea, si vamos aplicando para salir del fracaso a la victoria, hagamos lo que hizo Job. Adoremos, postrémonos, busquemos el rostro de Dios. Reconozcamos que necesitamos conocerle más. Conservemos nuestra santidad. No pierda sus sueños. Créale a Dios. Pero también hay algo hermoso con José.
cuando él fue gobernador, él no perdió el piso. Aquel jovencillo que fue vendido y que llegó a ser gobernador. Hermano, Dios le dio la victoria porque se conservó en santidad. Yo recuerdo muy bien de uno de los predicadores de Sinaí, hace muchos años, él manejaba mucho esta frase: tengamos insatisfacción de santidad. Si hoy soy santo, mañana procura ser santo, porque eso te va a llevar a la victoria. Acuérdate del Salmo: si el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová lo sostiene con su mano. Y cuando Dios te lleve a ocupar lugares especiales, no pierdas el piso. José no lo perdió. Lo vemos cuando regresan sus hermanos y él con toda humildad los trató. Seamos humildes. Moisés, porque salió de su fracaso a la victoria. Éxodo capítulo 3. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Si usted puede alabar a Dios aún, puede decir gloria al Señor ahí en su lugar. Amén. Dios es fiel. Y su misericordia es para siempre. Éxodo 3. Después que él fue errante, se fue allá con su suegro a apacentar ovejas. A pesar de que Dios lo llama, y él dice: ay, Señor, yo soy tardo para hablar. Pero hubo algo en su llamamiento, hermanos, y que de ahí para mí, ahí empezó su levantamiento para la victoria de Moisés. Cuando Dios lo llama, capítulo 3 de Éxodo, él apacentaba las ovejas de su suegro. Y él vio, dice que se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio la zarza, que ardía pero no se consumía. Y él va y se acerca. Hermano, cuando nosotros vemos la gloria de Dios y al acercarnos, ya es un paso grande. Viendo Jehová que él iba hacia la zarza, le habla y le dice, estoy en el verso 4, Moisés, Moisés. Y él respondió, vea estas palabras, hermano. Heme aquí. Ahí, hermano, aunque después pone miles de pretextos Moisés, pero con esas palabras, heme aquí, fue un paso grande para obtener la victoria en su vida. No solo personal, de todo un pueblo. Heme aquí. Moisés dispuso su corazón ante el llamado al decir, heme aquí, diciendo en otras palabras, mande, Señor. Yo sé que hoy en día ya pues no se utiliza mucho esto del respeto, ¿verdad? Pero cuando nuestros padres nos llamaban, yo recuerdo que me llama Raquel, mande. Hoy en día muchos hijos, ¿qué quieres? Mencionado de paso, pues es una falta de respeto, ¿verdad? ¿Qué? No se dice qué, se dice mande. Y cuando decimos esa palabra, mande, estamos disponiendo nuestra voluntad a la orden que nos va a dar nuestra autoridad. Por lo tanto, hermano, Moisés obtuvo la victoria, salió del fracaso a una vida victoriosa desde este momento cuando él dijo, heme aquí, mande, Señor. Él dispuso su voluntad a la voluntad del Padre. Aunque más adelante vemos nosotros que dijo, ay, Señor, ¿verdad? Ay, Señor. Pero esta misma palabra, ay, Señor, Moisés estaba reconociendo la autoridad de quien le hablaba. Hermanos, si queremos vivir una vida victoriosa, sí de verdad debemos someter nuestra voluntad a la voluntad del Padre.
Hoy en día casi esperemos que un ángel baje y te agarre de la mano y te diga, yo te he elegido para que vayas y prediques, pero ya hazlo. Mande, Señor. Ay, Señor. Tú eres mi Señor, tú eres mi autoridad, mi dueño, mi amo. Lo que tú me digas, yo voy a hacer. Y este simple detallito nos lleva a decir, no, pues entonces, pues por eso yo estoy en queja y en queja y en queja, porque pues no logro levantarme. Nos hace falta obediencia. Moisés dejó de confiar en sus capacidades y reconoció que solo el poder de Dios podía ayudarlo. Señor, no sé hablar. Señor, no me sé expresar. Yo quiero decirle algo, hermanos. Si yo hubiera puesto de pretexto eso, yo no estaría predicando el día de hoy. Yo siempre he reconocido, yo no sé hablar. No soy elocuente. Lo único que sé es que si Dios me ha mandado, debo obedecer. No, por eso no voy a tratar de corregir algunas cosas, ¿verdad? Hay hombres elocuentes. Hay personas que se saben expresar correctamente. Y todavía ponen pretextos para buscar y servir a Dios. Gedeón. ¿Qué hizo Gedeón para salir de esa derrota a la victoria? Ya lo vimos, ¿no? Dios les dio la victoria. Sí, pero Gedeón hizo algo. Anote o vaya conmigo a Jueces, capítulo 6. Porque si Dios le dio la victoria, si Dios nos da la victoria, pero también nosotros necesitamos hacer algo. Y a mí me impactó mucho este varón. Jueces capítulo 6. Ya que el ángel se le presentó, ya que le dijo varón esforzado y valiente, ya que le ofreció un holocausto y el ángel tocó esa ofrenda y fuego salió de la peña, consumió la carne y los panes. Y Gedeón dijo, ay, mis ojos han visto al mismo Dios. Vea. Verso 24. Y edificó ahí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Shalom. Esto es mi paz. Ellos vivían en una derrota, ellos vivían en fracaso total a merced de sus enemigos los madianitas. Pero Dios los quería sacar y Dios les dio la victoria. Pero algo que hizo Gedeón, hermanos, es lo siguiente. Verso 25. Aconteció que la misma noche Jehová le habló a Gedeón y le dijo, toma un toro del hato de tu papá y el segundo toro de 7 años y derriba el altar de Baal que tu padre tiene y corta también la imagen de acera que está junto a él. Y edifica altar a Jehová, tu Dios, en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Gedeón toma 10 hombres e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad lo hizo de noche. Hermano, el pueblo vivía en fracaso por causa de la idolatría. Y Dios les iba a dar la victoria. ¿Por qué? ¿Qué hicieron estos hombres? Lo estamos viendo. ¿Qué hizo Gedeón? Derribó la idolatría de su familia. Derribó la idolatría que había en la casa de su padre. ¿Verdad? Pero hoy en día que decimos, no, yo meterme con mi papá, con mi mamá, no, pues es que hay que respetar. Pero si esa idolatría a ti te está llevando a un fracaso continuo, es el momento que tú te levantes en el nombre del Señor y derribe los altares a los ídolos. Y no quiere decir que hoy en día tengamos imágenes en la pared, no. Hermano, idolatría es todo aquello que ocupa el primer lugar antes que Dios. Puede ser tu misma casa, puede ser tu trabajo,
puede ser tu esposa, tu esposo, un hijo. A un hijo lo idolatras tanto que, hermano, te está llevando al fracaso. Con tal de que mi hijo no se enoje, no le subas tanto a la transmisión porque se va a enojar mi tesoro. Eso es idolatría. Gedeón, hermano, derribó los ídolos, el altar que su padre tenía. Y no tenía un ídolo, tenía dos, y de los fuertes: a Baal y a Acera. Necesitamos sacar la idolatría de nuestro hogar. Yo no sé que tengamos en el altar que le corresponde a Dios. Vemos a Gedeón que con todo y miedito, pero él actuó. Amén. A la mañana siguiente, cuando ven que se ha derribado todo eso, y por si fuera poco, pues él ofreció altar a Jehová. Hermano, necesitamos derribar la idolatría y levantar altar a Jehová diario. Yo le pregunto a usted que nos ve y a los que estamos aquí, los pocos que estamos, ¿cómo está nuestro altar con Dios? ¿Y cómo está nuestro altar a Baal y a Acera? Yo creo que usted me entiende. Idolatramos otras cosas, pero mi altar, mi comunión con Dios, mi tiempo de oración con Dios, mi lectura de la palabra de Dios. Hermano, Dios quiere levantarnos en victoria, pero necesitamos sacar la idolatría de nuestro hogar. Amén. Algo más que hizo Gedeón, hermano, pidió señal a Dios. O sea, por si fuera poco lo que Dios le había mostrado, ay Señor, muéstrame, ¿no? Y ya entra lo del vellón. Ajá. Algo más que hizo Gedeón y Dios le dio la victoria es que no actuó en sus emociones. Y a veces somos bien emocionales. Él tomó en cuenta a Dios. Y hasta lo último le dijo: no se enoje mi Señor, pero pues yo quiero estar bien seguro que usted va conmigo, que usted está de acuerdo en lo que yo voy a hacer. A diferencia de nosotros hoy en día, que yo lo voy a hacer y al cabo es en el nombre de Dios. Yo creo que a veces Dios dice: pues yo no te mandé. Ahí se lo dejo con Gedeón. De aquí podemos sacar grandes enseñanzas. Y yo espero que usted se goce como yo me estoy gozando con la palabra. Lo último, Pedro del fracaso, de la derrota, que hasta negó a Jesús, ¿no? ¿Por qué salió en victoria? Ay, hermano, qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Pedro fue lleno del Espíritu Santo de Dios. Hechos 2. Hechos 2. Aquel que, permítame esta expresión, pues yo sé que no es correcto, le digo que yo no soy muy elocuente, pero tanto que la regó Pedro. ¿En qué momento dejó? En el momento en que él fue lleno del Espíritu Santo. Fue lleno del Espíritu Santo y se levantó, no importando que no tuviera una elocuencia al hablar, y empezó a predicar del Evangelio de Jesucristo, de lo vivido con Jesucristo, y se convierte en 3,000, después en el segundo 5,000, y después hasta la sombra que pasara, hermano, el poder que tenía, la unción del Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, podemos concluir en esta noche que para obtener las victorias necesito tener un conocimiento pleno de quién es Dios, al Dios que adoro, al Dios que levanta manos, al Dios que es soberano y que todo lo que permite en mi vida es con un propósito. Si conservo y busco la santidad de José cada día, de Raquel, de Rubén, de Fernando, de Yemín, Dios añadirá bendición en todo lo que yo realice. Y Él va a bendecir mi trabajo, va a bendecir mi negocio, va a bendecir todo lo que yo realice. Si conservo la santidad.
pero también, y es que aquí nos vamos acomodando cada uno de nosotros. No quiere decir que todo esto lo tengamos y uno imagine, pero pues si lo tenemos todo, pues adelante. ¿Qué hay de la idolatría que está en nuestro hogar? Saca la idolatría de tu casa, de tu casa, de tu corazón, para que vengan grandes beneficios y únicamente confiar en el único Dios verdadero, que aunque no lo vemos, pero lo podemos sentir en nuestro corazón. Y no nos movamos sin estar seguros de la perfecta y santa voluntad de Dios. Definitivamente, la llenura del Espíritu Santo es de vital importancia para que nuestras vidas sean transformadas. Predicar, número 1, con el ejemplo. Número 2, con la palabra del Señor. Termino. Si te sientes en derrota, analicemos nuestra vida y cambiemos para vivir unas vidas victoriosas. Cierra sus ojos. Padre, te adoramos, te bendecimos en esta noche.